Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal. Hoy 17 de septiembre del año 2022, en el campus de nuestra Fundación Amayá, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, el Laudato Si y este planeta entero. Que Jesucristo, nuestro Señor el Sembrador, ha esparcido semilla por todas partes, sobre todas las criaturas vivientes, en especial sobre estas criaturas humanas, para que seamos buena semilla, buena tierra, buena reserva de vida eterna, que empezamos desde ya a tejer para seguir contagiando esta maravillosa homilía que nos regala el Señor con su parábola del sembrador en su cátedra mística. Se explica por sí sola con el Maestro. Amén, como dice el Padre Nelson. Y de la primera carta a los Corintios, que nos pone a pensar en el más allá, pero no lo busquemos tan allá, está dentro del corazón. La pregunta por el cielo, la pregunta por la resurrección, por el final de los tiempos, si es que terminan. Si tenemos fe, confianza, esperanza en el Señor y somos vida eterna, nunca termina. Ya estamos en el cielo, pero también podríamos estar en el otro extremo, que es salir de esa corrupción natural a meternos en una corrupción que nos infunde la sociedad, la cultura y las formas de vida lejos de Dios, sin amor. Es el Salmo 56 precisamente. Caminaré en la presencia de Dios a la luz de la vida. Sea entonces la palabra que nos permita compartir esta meditación. Este es un pequeño adelanto que el Espíritu Santo nos hace. No veía la oportunidad de poderlo compartir con ustedes, mis seres amados, para que sigamos tejiendo vida en la palabra de vida, que es vida eterna, en nuestro Señor Jesucristo. Con la gracia del Espíritu Santo y con nuestro Padre Creador, poder crear con Él como lo propone. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, cuando se está hablando de la resurrección de los muertos, ya la pregunta es cómo resucitarán los muertos. Tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después Dios le da la forma que Él quiere, y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Del mismo modo, hay cuerpos celestes y hay cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas, y aún entre las estrellas, el brillo de una es diferente del de otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible, lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso, lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte, lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual.
Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material. Después, lo espiritual. El primer hombre, hecho de tierra, era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. Quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito Dios, que nos regalas tu palabra. Vamos al Salmo 56. Que dice allí, confío en Dios y alabo su palabra, es de nuestro maestro del coro, según la melodía de la paloma de los dioses lejanos, el poema de David cuando los filisteos le capturaron en Gat. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Ten compasión de mí, Dios mío, pues hay gente que me persigue. A todas horas me atacan y me oprimen. A todas horas me persiguen mis enemigos. Son muchos los que me atacan con altanería. Cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. A todas horas me hieren con palabras, solo piensan en hacerme daño. Andan escondiéndose aquí y allá, siguiéndome los pasos, esperando el momento de matarme. ¿Acaso escaparán de su propia maldad? Oh Dios, humilla a los pueblos con tu enojo. Tú llevas la cuenta de mis huidas. Tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro? Mis enemigos se pondrán en retirada cuando yo te pida ayuda. Yo sé muy bien que Dios está de mi parte. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Las promesas que te hice, oh Dios, te las cumpliré con alabanzas, porque me has salvado de la muerte,
porque me has librado de caer, a fin de que yo ande en la luz de la vida, en la presencia de Dios. Caminaré en presencia de Dios, a la luz de la vida. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, entre los versículos 4 y 15, en la parábola del sembrador. Muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y creció, y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús y añadió con voz muy fuerte: los que tienen oídos, oigan. Y el porqué de las palabras. Los discípulos le preguntaron a Jesús qué quería decir aquella parábola. Les dijo: a ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino, pero a los otros les hablo por medio de parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que oigan no entiendan. Jesús explicó la parábola del sembrador. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios, y la parte que cayó por el camino representa a los que la oyen en el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar frutos. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje, y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, qué maravilloso regalo nos hace nuestro Señor como siempre, pero hoy en especial. Él mismo, como sembrador, ha encarnado de Dios Padre en María Santísima para acompañarnos en este mundo terrenal corruptible y hacer que como semilla sembrada en buena tierra que seamos siendo, en gracia de Dios, reconociendo esa gracia en cada ser, tanto el propio como otros seres que nos acompañan, especialmente humanos, y que todos en este hermoso jardín ha de florecer, crecer y trascender conforme se espera en esta promesa de vida eterna. Caminaré a la luz de la vida eterna, mente, alma y cuerpo, sintiendo, pensando y actuando Jesús, mente, alma y cuerpo. Es dejarlo acontecer. Es tan maravillosa la metáfora, que es como Jesucristo explicándose a sí mismo o tratándose de hacer entender a sí mismo y darle significado a su propia vida como testimonio, camino, verdad y vida, desde que nace, viene del cielo, el reino celestial, el Edén, a donde hemos de volver y donde todos en gracia de Dios tenemos en el alma
esa huella, esa impronta, esa identidad genética del cielo. Pero en la vida que es tan corta de lo humano, muchos o no queremos, o no obedecemos, o nos desentendemos en descubrir qué es realmente ese origen. Y ese final, cuál habría de ser y cuál es el camino. Entonces es un proceso de vida. Y desperdiciamos toda una vida distraídos, entretenidos, desentendidos de la vida eterna, por quedarnos en el mundo de lo corruptible. En el camino nos perdemos buscando lo que no se nos perdió, escuchando a quien no tenemos que escuchar y obedeciendo lo que no tenemos que obedecer. Mis amores, es que el único camino es Dios y es el amor, no hay otro. Los demás son distracción, porque si se va uno a mirar lo que cae superficialmente, o sea, no entra al corazón, se quedan los sentidos, disfrutar los placeres, es darle a ese ego todo el alimento, empezarnos a idolatrar y ir alejando a Dios, a ir renunciando a Dios y a desprendernos de esa identidad celestial que habríamos de volver. Estamos consumiendo la vida eterna en una muerte eterna. Ese es el infierno que llamaríamos. Pero uno mismo lo construye, destruyendo o interponiéndose o no dejando obrar a Dios. Pero construye el cielo si por el contrario, como Él nos pide, ser buena semilla y empezar a crecer con Él, pegaditos de la mano de María Santísima, pegaditos de la mano de nuestro Señor Jesús y pegaditos de la mano de nuestro papito José, en el caso de nuestra familia de Nazaret, y en otras familias pegados del Padre, pero el Padre Celestial, Padre terrenal, sí, es semilla, sembró la primera semilla, impulsó ese verbo, esa palabra que da vida, esa acción creadora, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 57, en palabras de Fray Alejandro Tobón, precisamente meditando sobre esta palabra, que invita a mirar allí. La palabra de per se es estéril, pero si hay esa acción creadora, reconociendo en sí mismo que somos potencialmente esa fuerza con Dios, creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios, se empieza la transformación y es individual, uno a uno. Esa relación mística con Dios, fundamental, nuestra cruz, vertical. Y viene la otra prueba, humanitaria, horizontal, el entravesaño de la Santa Cruz. Cómo esa semilla se esparce, esa palabra se esparce sobre los demás seres amados. Compartir el Evangelio, esa es nuestra misión. Pero no solo con regar la palabra, acompañar el proceso y asegurarnos de que sí vaya germinando y vaya liberando en esos seres la energía, el entusiasmo, el amor que se necesita para que vaya reproduciendo. Y al final los frutos se van a replegar, hay una vida eterna para ello, no tendremos que dar cuenta hasta el final, pero sí iniciar el proceso. Y agradezco a una hermana que me ha compartido un hermoso testimonio de un pastor Park en su camino al infierno, visitó los infiernos y volvió a los cielos. Y podrá comparar, pero se queda en el mundo corruptible, le falta tiempo, o pide más tiempo, o le conceden en gracia un tiempo. Preguntan mis hermanos, mis hermanas, estamos hablando como seres amados, hermanos en Cristo. ¿Será que es cuestión de tiempo? ¿O es cuestión de actitud, de ganas, de verdadero amor? Es que no es por miedo, no es por obediencia a ciegas, no es por sugerencia de nadie, no
No hay que seguir a nadie, solo a Cristo. Caminemos juntos y podamos tomar de la palabra, de cómo la interpreta y cómo la repliega en acciones, en hechos, como testimonio, cada ser. Eso sí se puede tratar de configurar. Porque de ahí hay que tener cuidado con las distracciones que ocurren en especular sobre los mundos infiernos. Es que todos hemos pasado, como decía ahora. Cada prueba que nos pone la vida son mundos infiernos, si uno quiere. Pero son mundos celestiales si uno los ve como una oportunidad, no como una amenaza. Están ahí. Son adversidades, ¿por qué? Porque no están acorde al interés mío, a mi convicción y a mi percepción, o sea, no está en mi ego. Pero mis amores, hay que renunciar al propio ego. Ese es el Shema Israel, ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, a tu prójimo como a ti mismo. Que no se nos olvide. Y dar en el blanco, ¿cuál es? Es que no soy yo. Aquí viene la kenosis. Es a bajarnos para que crezca Jesucristo. Para que crezca Dios. Es para dar gloria a Dios, no a nosotros. No podemos ser autoidólatras. La sociedad nos viene consumiendo en ese esfuerzo, hacernos creer omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es necesario reiterarlo acá, porque eso es completamente falso, equivocado y peligroso, porque se queda en este mundo corruptible. ¿Quién se crea eso? ¿Quién le crea a eso? ¿Quién cree con eso? Solo o con otros, cómplices, en cualquier forma o estructura social, o política o económica, lo que quiera. Ahí se queda. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de vida? El día de hoy. Como dicen nuestros hermanos, no porque sean alcohólicos, ni porque sean anónimos, ni alcohólicos anónimos, y que es una frase de ellos, no, solo por hoy. Porque es que es una vida en miniatura. Y si no lo hacemos hoy completo, no tendremos la oportunidad de hacerlo por partes. Que eso es lo que nos ha querido hacer ver la sociedad occidental, de donde viene nuestra religión. Pero está también otras comunidades orientales que viven unos estilos de vida más espirituales. También me compartía una hermana sobre la mentalidad sapiencial o sabiduría con Jorge Iván de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Y también está la mentalidad racional, que es la que agobia a Occidente. Todo lo quieren explicar. Todo tiene que ser lógico y todo tiene que ser medible y contable y matemático. Por eso es que nos están volviendo robots, cyborgs. Y nosotros estamos prestándonos a eso. Y ese no es Dios el que está hablando. Mis amores, muy equivocados. Esas son las semillas que no prosperan, porque nos entretenemos en el camino. Nos quedamos haciendo el mandado o nos hacen el mandado. Y entonces nos mandan para otro lado. Para que eso no ocurra, cuando nos llevan el mensaje apuntadito en un papelito para hacer el mandado, entregarlo allá en la tienda, a que nos atienda allá, ese es el que lee el mensaje y él sabe interpretar. Entonces nosotros tenemos un mensaje que entregar allá cuando nos llamen cuánto has amado, cómo has amado y para qué has amado, qué te ha servido. No por lo que lo digas del concepto, y no es un examen, no. Eso se va a ver a la semilla cuando se esparce. El único que puede ver desde antes de sembrar la semilla y después de que haya dado frutos es Dios. Nadie vive eternamente para contarlo, Dios sí. Porque habrá que esperar generaciones de generaciones y ninguno de nosotros, teniendo en gracia de Dios la posibilidad de fertilizar, de procrear, de desarrollar, ni siquiera nuestro hermano Abraham puede dar testimonio hoy en día de cuál ha sido uno de nosotros. Y han pasado ni siquiera muchos años en lo que es una vida eterna, por encima de una vida que es tan corta, está hecho. Por eso que sea una presencia del Señor, de Dios, en la luz de la vida eterna. Quédense con esa meditación que nos comparte el Espíritu Santo.
amorosamente un saludo. Me encanta poder compartir con ustedes. Se les ama fraternalmente. Un abrazo. Feliz sábado.